parcial a la crisis en la que estamos. Lo hago antes de que la doctora hable, porque no podemos olvidarnos que lo que está pasando allá es real. No es que nos lo estemos inventando, no es que estemos exagerando. Cada día el hospital está más solo. Hoy Filtro está sin una sola cama y la reducción de camas ya empezó. Ya empezó en trauma, ya empezó en medicina interna, ya empezó en ginecología. Es decir, la crisis es completamente cierta. Presentarles entonces a la doctora Carolina Corcho. Ella es coautora de la Ley Estatutaria 1751, que es nuestro instrumento, nuestra arma y nuestro marco jurídico para darle base a esta movilización social, porque no nos estamos inventando el derecho a la salud. Ya otros lo escribieron, ya otros lo hicieron, ya otros lo pensaron. Además, ella hace parte de la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T760 y es una vocera permanente de la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, digamos, a este momento como tan difícil que está atravesando la Universidad del Valle. Yo debo comentarles, como para que ustedes entiendan también desde dónde les voy a hablar. Yo soy médica egresada de la Universidad de Antioquia y especialista en psiquiatría de la Universidad Nacional, y he estado permanentemente en la lucha del Hospital Universitario San Juan de Dios, que es prácticamente la misma situación que estamos viviendo acá en el Hospital Universitario del Valle. Y yo quisiera de pronto empezar con esto del Hospital San Juan de Dios para que ustedes dimensionen lo real de la crisis, o sea, el asunto que ustedes están enfrentando o van a empezar a enfrentar con el Hospital Universitario del Valle. Como ustedes sabrán, el Hospital San Juan de Dios de Bogotá es el hospital más antiguo de este país, un hospital de 450 años por donde pasó, así como el Hospital Universitario del Valle, parte de la historia de la medicina y de la salud de este país. Ese hospital en un momento dado fue una donación del rey de España a la colonia en ese momento, pero posteriormente en las guerras de independencia, Simón Bolívar se lo toma, lo expropia, y cuando lo expropia decide que es la única institución de la colonia que pasa a la república. Es un hospital donde ustedes muy bien saben se desarrolló uno de los grandes avances en el mundo científico de la vacuna de la malaria, las vacunas sintéticas, se hizo la primera sutura a corazón abierto, se atendieron todas las guerras civiles de este país en la primera mitad del siglo XX, toda la historia, digamos, documental de lo que fue el Bogotazo, la atención de Jorge Eliezer Gaitán. O sea, les estoy hablando de un hospital que contiene en su memoria la memoria científica del mundo. Hoy en día el Hospital San Juan de Dios de Bogotá, que es más antiguo que el Hospital Universitario del Valle, digamos, recibe todavía premios internacionales por los grandes aportes a la ciencia en el mundo. ¿Qué pasó con el Hospital Universitario del Valle? En 1971, un decano de la Universidad Nacional llamado Guillermo Ferguson, debido, digamos, a que el hospital tenía esa condición de ser un hospital republicano, pero que no era propiamente la nacional, decidió tomarse el hospital con los estudiantes, se fue con 1000 estudiantes, se tomaron el hospital termina militarizado y en la negociación que se hace con la Universidad Nacional, el hospital se le entrega en comodato a la universidad por 100 años. Sin embargo, luego llega el cuestionado gobierno de Turbay Ayala y decide declarar el hospital fundación privada. Lo privatiza, lo declara privado. Esa privatización se cae con una sentencia del Consejo de Estado del 2005, pero a partir de ese momento empieza, digamos, a padecer el hospital y una lucha jurídica por si el hospital era público o privado, hasta llegar ya a la Ley 100, que fue la estucada final del hospital. Hospitales como el Hospital Universitario del Valle y el Hospital San Juan de Dios no podían sobrevivir en la Ley 100, donde la lógica era el mercado, pero porque han sido hospitales que han sobrevivido en una lógica distinta. Fueron hospitales pensados para atender a las poblaciones más vulnerables. En el caso del Hospital San Juan de Dios, como lo es también el Hospital del Valle, era un hospital que por los grandes aportes que hizo la ciencia empezó a recibir donaciones y llegó a tener un patrimonio de 12 billones de pesos. Lo que no le perdonó el gobierno colombiano al San Juan de Dios y lo que no le quiere perdonar al Hospital Universitario del Valle es que era un rico al servicio de los pobres. Era poner la ciencia más elevada, la tecnología más elevada disponible en el momento al servicio de los más vulnerables. Eso no lo permitió el establecimiento colombiano, eso es lo que no le perdona a un Hospital Universitario del Valle. Que un pobre sea atendido por el mejor médico disponible en ese momento.
El Hospital San Juan de Dios en el momento del cierre tenía la infraestructura tecnológica que hoy no tiene ningún hospital de Bogotá y que solamente, digamos, podría tener la red pública, la red privada ya en este momento. Lo que pasó con el hospital es que en el momento del cierre ocurrió lo que siempre ocurre en estas luchas y lo que ocurre con los Titanics. Nadie creía que podían cerrar el Hospital San Juan de Dios. Era el Titanic, nadie se imaginó, el movimiento estudiantil se desorientó, no alcanzó a mirar la magnitud de la amenaza del cierre que era inminente del hospital. El movimiento sindical se separa del movimiento estudiantil y la más equivocada la Universidad Nacional de Colombia, porque evidentemente la comunidad académica no son las directivas de la universidad, la comunidad académica son directivas, profesores y estudiantes, pero la actuación histórica de las directivas de la Universidad Nacional fue darle la espalda al Hospital San Juan de Dios y desestimar lo que en ese momento el gobierno estaba fraguando, que era acabar con el patrimonio de 450 años y acabar con la salud pública en Bogotá. Y lo que pasó fue que al final el movimiento estudiantil reacciona muy tarde. En el momento en que reacciona sale la universidad desbandada, esto fue en el 2001. Hay unas grandes movilizaciones en Bogotá, hay una resistencia sindical, pero les estoy diciendo ya al fragor del cierre. Estamos hablando que ya estamos en un punto donde se había anunciado con antelación, desde el 98 se estaba anunciando que el hospital estaba siendo amenazado y no hubo una reducción contundente, no se unificaron las fuerzas. Por un lado iban los profesores, algunos profesores empezaron a salir del hospital, empezaron a ubicarse ya en el sector privado y a darle la espalda al hospital. Uno de los casos emblemáticos que la historia tendrá que, digamos, interpelarlo en algún momento es Manuel Elkin Patarroyo, científico reconocido de la época, que era un hombre importantísimo en ese momento en el prestigio mundial y científico. Manuel Elkin Patarroyo lo que hizo fue coger su carro e irse del Hospital San Juan de Dios y no hizo uso de su prestigio mundial para hacer un llamado a la comunidad científica, al gobierno, a la sociedad colombiana de que protegieran el Hospital San Juan de Dios. La historia lo está juzgando. Entonces, como les quiero decir, esa fue lo más doloroso del hospital, es que ante la resistencia de los trabajadores que decidieron pararse en el hospital y ante la resistencia de algunos médicos que dijeron morimos con el hospital y vamos a atender hasta el último minuto y aquí no nos van a sacar, la decisión del gobierno fue cortarle la luz y el agua. Cuentan los médicos, es un acto grotesco, chambón, improvisador, criminal, chambones, eso es lo que son. Para que ustedes sepan de lo que son capaces estos gobiernos. Y ustedes tienen que saber eso y para que ustedes sepan lo que tiene que enfrentar en este momento nuestro Hospital Universitario del Valle, porque esas mismas ideas que gobernaban en 2001 son las mismas ideas que nos gobiernan en este momento. Hemos cambiado presidentes, pero en general este país lo han gobernado las mismas ideas desde la época de la colonia. Al hospital le quitan el agua y la luz. Y la anécdota que cuentan, que es una anécdota muy dolorosa, los médicos que resistieron en el quirófano es que tuvieron que correr con el último paciente que se estaba muriendo porque en medio de una cirugía se fue la luz y tuvieron que correr y sacarlo para poder salvar su vida. Y ahí se apagó el San Juan de Dios y nosotros dijimos, entró en coma, porque evidentemente ahí empezó una lucha. Ahí empezó una lucha de la Universidad Nacional que quedó adormecida y golpeada durante 10 años, se volvió una diáspora, los estudiantes regados por todo Bogotá, la escuela de medicina amenazada, evidentemente las humillaciones que tuvieron que pasar los estudiantes, donde esto lo denunciamos ante la opinión pública, en los medios de comunicación, porque hubo un momento en que tuvimos que decirle a las directivas de la Nacional, aquí nos tenemos que decir la verdad de qué fue lo que pasó acá. Y si nos duele, pues que nos duela la dignidad y el orgullo, pero no nos podemos seguir quedando callados y seguir admitiendo que estudiantes de la Universidad Nacional tengan que hacerse pasar por pacientes para que los dejen ingresar a las clínicas privadas a hacer su rotación escondidos en un baño. Eso es lo que puede pasar. Eso es lo que puede pasar porque evidentemente el mercado de la salud y el mercado de la educación que nos quisieron imponer hace que las universidades privadas paguen a las clínicas privadas por estudiante por el costo altísimo de las matrículas. Luego los estudiantes de las universidades públicas somos segregados, excluidos, humillados. El titular de prensa que logramos en el 2011, en ese momento yo era presidenta de la NIR y dirigíamos ese movimiento estudiantil, era: médicos de la Universidad Nacional mendigan prácticas profesionales. Ese fue el titular cuando empezamos las movilizaciones, porque en 2011 dijimos no más, salimos a paro. En
en ese momento como usted lo estamos, y empezamos a denunciar ante el país lo que había pasado con el cierre del San Juan de Dios y el riesgo en el que estaba la Universidad Nacional, y le exigimos a la Universidad Nacional que se pusiera a la altura de que lo que es la Universidad Nacional, que yo creo que eso hay que exigírselo también en las directivas de la Universidad del Valle, que se pongan a la altura de lo que es la Universidad del Valle, porque la propuesta que tenía la Universidad Nacional en ese momento es que la clínica que habían comprado en el 2006 para que fuera el hospital universitario fuera administrada por una EPS y por Cafán, Famisanar Cafán, y nosotros, el movimiento estudiantil, le dijimos al rector Basserman: nosotros queremos un hospital universitario digno de la Universidad Nacional y no un negocio. Nosotros no vamos a aceptar un negocio en la Universidad Nacional. Nuestra universidad pública tiene que ser defensora de la educación pública y la salud pública y no va a ser parte de un negocio, y en ese momento emprendimos una lucha política de movilización, volteamos el Consejo Superior para que hubiera una decisión de sacar a Famisanar y a Cafán y que la universidad asumiera directamente su hospital público. Paralelamente iniciamos un lobby, en ese momento era candidato Gustavo Petro a la alcaldía, que contamos con la posibilidad de que él se obsesionara por el Hospital San Juan de Dios, y ya en diciembre la Universidad Nacional, después de una lucha estudiantil que costó la cancelación de un semestre, donde se perdió un semestre pero se ganó la dignidad, se ganó la vida, se va a ganar el hospital. En diciembre vamos a abrir el hospital de la Universidad Nacional. Pero además de eso, en contra del gobierno colombiano, en contra del Estado colombiano, también vamos a abrir el Hospital San Juan de Dios. Tenemos todas las trabas que ustedes quieran para abrir el Hospital San Juan de Dios. No ha habido tanta traba por parte del gobierno para cobrarle a las EPS los 14 billones de pesos demostrados que la deudan a la red pública y privada, cuando tenemos pruebas por parte de la Contraloría General de la República que por lo menos a Lucop, una EPS, desvió 1.5 billones con fines distintos a la financiación del derecho fundamental a la salud. Eso es lo que ha pasado con la salud de este país. 14 billones de pesos que en este momento son un hueco estructural que las EPS no han podido girar, y una política pública de fortalecimiento de las EPS y de la refinanciación de las EPS. No hemos visto en el gobierno nacional y en el señor ministro, que recientemente fue nombrado uno de los grandes líderes de este país por la revista Semana, la misma voluntad política con el Hospital San Juan de Dios y el Hospital Universitario del Valle, como sí hemos visto la voluntad del gobierno para refinanciar la quiebra de Comeva. Hace 8 días acá en Cali, miren las paradojas de la vida. Aquí nos estamos reuniendo nosotros en el Ágora de la Democracia frente al hospital, de cara a este país, con la dignidad que tenemos como estudiantes, como médicos y como ciudadanos. Y allá se estaban reuniendo hace 8 días acá en Cali, Comeva, y hacían planes de saneamiento y de refinanciación con la anuencia del gobierno, con todos los decretos expedidos a la medida que necesitaban las EPS de este país, que no han sido garantistas del derecho fundamental a la salud, para que pudieran refinanciarse. Pero frente al Hospital Universitario del Valle, lo que nos están diciendo es un asunto que nosotros también vamos a enfrentar. Es que nos está diciendo el ministro de Salud, y eso es lo que él está planteando ante la opinión pública, que el problema del hospital es un problema de una gente corrupta allá, en el Valle del Cauca. Es un problema allá de la sociedad vallecaucana, con su clase política, pero que no tiene que ver nada el gobierno central con las políticas públicas que han implementado para eso. Pues al señor ministro de Salud sí le tenemos que decir que a un funcionario de su nivel no le queda bien hacer denuncias de corrupción en abstracto, que denuncie con nombre propio. Nosotros estamos dispuestos a asumir si hay denuncias, investigaciones que se tengan que hacer con nombre propio, pero que lo denuncie con nombre propio. Pero a los médicos, a las enfermeras, a los estudiantes no nos van a graduar de corruptos, mucho menos un gobierno que ha facilitado el desvío y el robo de los recursos públicos de salud. A nosotros no nos gradúan de corruptos. Y si hay corrupción, que la investiguen y que se sancione a quienes se tengan que sancionar, pero que no utilicen ese argumento para exonerarse de la responsabilidad que les cabe del salvamento de la república hospitalaria, porque quien dirige Capricorn es el ministro de Salud y el gobierno nacional. Quien habilitó Calisalud y le dio la posibilidad a Calisalud fue el gobierno nacional. Quien dijo que las EPS tenían que ser las garantes del derecho fundamental a la salud
fue el gobierno nacional. Luego ellos tienen la responsabilidad y tienen todos los instrumentos y el poder que en este momento se requiere para resolver la crisis financiera. En ese sentido nosotros también tenemos propuestas, y nosotros en el área de la salud y como movimiento social, como Mesa Nacional por el Derecho a la Salud, decimos que escruten el hospital, que lo escruten. Nosotros no tenemos miedo, nosotros hemos sido transparentes, los estudiantes, los médicos, que escruten el hospital, que lo escruten, y por eso estamos promoviendo que el Congreso de la República traiga una comisión, presente una proposición para que se releven las funciones de la Contraloría del Valle del Cauca, de la Procuraduría del Valle del Cauca y el despacho del Contralor General y el Procurador General, se asuma una comisión que investigue y de una vez salimos de ese sirirí. Pero eso no nos van a decir que eso excluye la responsabilidad que tienen por responder por la salud pública de los vallecaucanos. Eso, digamos, es una de las propuestas que nosotros tenemos para el Congreso de la República. Pero además, les quiero hablar de la ley estatutaria. Eso ha sido otra pelea bonita. Eso ha sido otra pelea bonita de esta generación nuestra que ha luchado por la salud. El presidente Santos en el 2011 tuvo una crisis de la salud que tuvo que conjurar. No sé si ustedes recuerdan cuando el presidente Santos anuncia que descubren que varias EPS se ponen de acuerdo para defraudar al FOSIGA y se ponían de acuerdo para recobrar más medicamentos, y que había un robo de 4 billones de pesos, que por cierto no hemos recuperado. ¿Cuántos pacientes habríamos atendido? ¿Cuántos trabajadores habríamos pagado? Esos 4 billones de pesos los denuncia. Y en ese momento el presidente, digamos, frente a ese escándalo, necesita conjurar esa crisis. En esa conjuración, la sociedad civil, representada por los movimientos sociales en Colombia por la salud, en este momento Mesa Nacional por el Derecho a la Salud, presenta un proyecto de ley para declarar la salud como un derecho humano fundamental en Colombia. Ante eso, el presidente se congracia con ese tema y decide que va a presentar otro proyecto de ley muy similar, lo presenta con la Gran Junta Médica Nacional, ese proyecto se tramita. Yo quiero que ustedes entiendan las implicaciones de que la salud fue un derecho humano fundamental, no en todos los países del mundo, solamente la Constitución boliviana en América Latina, y creo que la ecuatoriana considera la salud como un derecho humano fundamental, porque en el resto del mundo, en la mayoría de países, es un servicio público esencial. Cuando estamos hablando de un derecho humano, estamos en materia de derechos humanos. O sea, a usted no le pueden decir, mueras, esperemos un momentico que haya plata. No, es un derecho humano. Los derechos humanos son exigibles, cumplibles con el gobierno de inmediato. Evidentemente, cuando presentamos este proyecto de ley en el Congreso, eso fue en el 2011, hicieron todo tipo de trapisondas en el Congreso de la República con el gobierno para que evidentemente ese derecho humano quedara limitado. Intentaron meterle mano a la tutela, que ha sido la única manera que los colombianos se han defendido de la atrocidad de la máquina demoledora que han montado en este país con el tema de la salud. Todo tipo de trapisondas para poder violar los bloques de constitucionalidad y los compromisos internacionales que ha hecho Colombia con el tema de los derechos humanos. Pues finalmente sale un proyecto de ley que como movimiento social consideramos había sido una derrota, pero como es una ley estatutaria, es casi que una reforma constitucional, es casi que una extensión de la Constitución política, está por encima de la ley 100. Está por encima de los decretos. La ley en este momento vigente en Colombia, si el propio gobierno no lo quiere reconocer, pues esa ley llegó a control de la Corte Constitucional. Y en la Corte Constitucional la sociedad civil sí tiene incidencia. La Corte Constitucional hizo consultas con múltiples organizaciones de la sociedad civil y la Corte Constitucional moduló la ley estatutaria hasta el punto que hoy tenemos una ley absolutamente garantista. Cuando la Corte Constitucional emite la sentencia C-313, donde había modulado la ley estatutaria, pasó lo increíble, y ustedes me lo van a entender porque ustedes son de las ciencias sociales. El ministro de Hacienda y el ministro de Salud citan al Congreso de la República a decir que esa ley no la podían cumplir, que la Corte quiere que todos comamos langosta, fue el titular de semana. Que esa Corte tan alcahueta con esos niños con situación de discapacidad, que Corte tan alcahueta con esos enfermos, con esos pacientes, con esos trabajadores, porque así es, despreciativo estas son las ideas que nos gobiernan, que es una alcahuetería, que ellos no podían cumplir. Lo que pasa es que es la ley, señor, y estamos en un Estado social de derecho. Y aquí el gobierno no tiene por qué cuestionar las decisiones del legislativo y la Constitución, sino que las tiene que aplicar y operacionalizar. Pues el presidente Santos, por primera vez en la historia constitucional de este país, se negó a sancionar la ley estatutaria. Y como movimiento social entramos a presentar una demanda
ante el Consejo de Estado y a obligar al presidente de la República que se tiene que respetar las instituciones, respetar la ciudadanía. Como no sale una ley al bolsillo de las EPS y al bolsillo de ellos no la quería firmar, y el presidente tuvo que firmar la ley estatutaria hoy vigente el 15 de febrero del 2015. Y hoy en Colombia la salud es un derecho humano fundamental, así no le gusta al gobierno. Y en este momento tenemos esa ley, que es la ley 1751. Y esa ley, en el artículo 21, dice un asunto que es que la red pública hospitalaria debe funcionar bajo principios de rentabilidad social. Usted no le puede exigir al Hospital Universitario del Valle que sea un negocio, que haya ánimo de lucro, que haya ganancia, porque a costa de esa ganancia está la vida de un niño. ¿Cómo puede pretender usted que un sistema de salud alguien gane cuando un niño no tiene tratamiento? Eso es inconcebible y eso no es la doctrina de los derechos humanos. Eso es lo que dice la ley. Así el gobierno se haya dedicado a prevaricar, porque en el Plan Nacional de Desarrollo lo que hicieron es desconocieron la ley estatutaria y siguen emitiendo decretos como si la ley estatutaria no existiera. Luego sale el ministro a decir que él es muy liberal. Entiendo yo que por liberalismo que es acogerse a la ley. Los ilegales son ellos, están prevaricando, porque aquí ya hay un marco constitucional y los vamos a demandar, por cierto. Ya al final de octubre la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud instaura una demanda por inconstitucionalidad algunos artículos del Plan Nacional de Desarrollo donde quieren seguir refinanciando las EPS y donde quieren seguir oponiéndose al espíritu del derecho fundamental a la salud. Entonces, en ese sentido, nosotros ya tenemos la segunda propuesta para el Hospital Universitario del Valle. La segunda propuesta que nosotros estamos planteando es, a través de la Universidad del Valle, presentar al Congreso de la República un proyecto reglamentario de cómo hacemos que la red pública y los hospitales sean sociales, va a postura de subsidio a la oferta, de rentabilidad social, porque es que usted no le puede decir a un hospital, como lo dice la ley 100, va, salga y venda a ver qué vende, vaya, compita en el mercado. Y si resulta que su mercado es el Chocó, donde hay 400.000 personas en condición de pobreza y allá nadie compra, entonces liquidemos el hospital, ese es el planteamiento. Eso es neoliberalismo. Como allá no hay mercado, en el Chocó, porque es una pobre, allá no van a vender, allá no hay lucro, entonces no hay hospital. A ver, señores, es un derecho humano fundamental y el Estado lo tiene que garantizar. Recientemente ya la Corte Constitucional emitió un auto diciéndole al gobierno, su modelo de economía de mercado es fallido, no funciona en el Chocó porque allá no funcionan las reglas del mercado oferta y demanda. Y como el Chocó hay otros 800 municipios en el país, está la mitad de Colombia, luego replantee. Entonces nosotros podemos coger el Hospital Universitario del Valle como un caso emblemático, el caso emblemático en el suroccidente de Colombia, en el país, de cómo vamos a aplicar, porque lo que está en juego son los derechos humanos, es el derecho a la vida y el derecho a la salud. Por eso el Congreso de la República debe reglamentar eso para que se presente una propuesta de subsidio a la oferta y ahí tiene que estar la Universidad del Valle liderando y nosotros acompañaremos desde la Universidad Nacional. El Hospital San Juan de Dios y el del Valle tienen que liderar eso, tienen que ser los líderes. Ya por último, para terminar, yo les quiero decir por qué también es importante la defensa del hospital, además del valor científico que ustedes deberán conocer. Querían acabar el San Juan de Dios. ¿Saben por qué querían San Juan de Dios? Que si golpeaban San Juan de Dios acababan con el movimiento popular de la salud. Fue el golpe más duro el movimiento popular y el movimiento social. El San Juan de Dios está ubicado en la franja simbólica y real de Bogotá, donde se dividen los ricos y los pobres, los excluidos y los incluidos, y el San Juan de Dios era el quiebre, digamos, era el quiebre de una estructura de poder excluyente. Alrededor del San Juan de Dios se fraguaron las grandes luchas de la oposición al modelo neoliberal de salud en este país. En la primera mitad del siglo XX el San Juan de Dios tenía su propia resolución de salud pública, era un contradictor del gobierno, porque era evidentemente autónomo en las decisiones de salud pública en el país. Tenían que acabar el San Juan de Dios, tenían que acabar el San Juan de Dios y tenían que golpear a la Universidad Nacional, porque acabando el San Juan de Dios y acabando la Universidad Nacional golpeaban Bogotá, volteaban la resistencia popular en Bogotá frente a las políticas neoliberales. Hoy la resistencia está en el Valle del Cauca. El movimiento social por la salud es más fuerte en el Valle del Cauca porque su pivote central es la unidad entre la Universidad del Valle, libre pensadora,
el Hospital Universitario del Valle con su potencia científica y la población más pobre y vulnerable. Por eso lo quieren golpear, lo quieren acabar, porque es que si lo acaban, lo primero que hace un estado de sitio, cuando quiere acabar con la democracia, es acabar con los espacios de reunión. Por eso en Bogotá no tenemos dónde reunirnos, porque nos quitaron el San Juan para que tampoco nos pudiéramos reunir, para que no nos pudiéramos poner de acuerdo y denunciarlos. Para eso, y eso es lo que también quieren hacer aquí. Y este es el pivote de resistencia para los más vulnerables, de resistencia del movimiento en este momento de la salud en Colombia, y por eso nosotros no podemos permitir que el hospital lo cierre, no lo podemos permitir, por la propia dignidad de la universidad y por nuestra propia dignidad como ciudadanos, y esa es la invitación que les dejo. ¡Bravo!